Bueno, la modalidad la planteo en todas las charlas. La planteo de la siguiente forma. Los módulos de Zoom, cuando es gratuito, ustedes saben, duran 40 minutos, se corta e inmediatamente yo vuelvo a abrir la sala de la sesión y se vuelven a conectar con la misma identificación que le habíamos mandado. Para cualquier intervención de los participantes mandan sus preguntas o sus comentarios a través del chat y yo, al ir redondeando la charla, se las voy a transmitir, a trasladar a Javier para que pueda contestarlas. Vamos a tener una primera media hora, 25 minutos. Yo le voy a avisar a Javier cuando quede un minuto para que él redondee su última idea, no para que cierre, digamos, el bloque de exposición, sino que para que redondee la idea que viene desarrollando hasta ahí y poder retomar esa idea en el siguiente bloque, así no hay un bache ahí y queda la idea bien planteada. Seguimos otro bloque de 40, si alcanza con eso es suficiente, y si no, abrimos otro más. Bueno, ahora lo que hago es paso a presentarlo a Javier. La mayoría de los que estamos acá lo conocemos. Bueno, él es profesor de Economía en la UNAM, es graduado de la Universidad Nacional de La Plata, doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, colaborador en la Revolución Popular Sandinista. Trabajó en gestión en ministerios de Economía de la Nación, de la provincia de Buenos Aires, de Mendoza, eso yo no lo sabía, y de la provincia de Misiones. Es exdecano de la Facultad de Humanidades de la UNAM y es ex rector de la UNAM. Y en coautoría ha escrito libros sobre el tema de la yerba mate, Economía Regional y Yerbatera, 15 años de funcionamiento del INIM, Tareferos, Vida y Trabajo en los Yerbales, y De la Tierra sin Mal al Tractorazo hacia una economía política de la yerba mate. Esto, digamos, pinta su perfil específicamente para este tema que va a desarrollar. Así que, bueno, adelante Javier, habilita tu micrófono, yo cierro el mío y te escuchamos. Bueno, gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer al espacio Chacabuco la invitación a participar en estas charlas sobre el proyecto de provincia que anhelamos, que queremos construir. Y bueno, y en ese sentido me parece oportuno el tema por la importancia histórica y actual que tiene la producción de yerba mate en la región. De hecho, de las 600.000 hectáreas que tiene cultivadas la provincia, de las cuales la mitad son forestaciones, de las otras 300 dedicadas a la agricultura, la mitad son de yerba mate, son 150.000 casi hectáreas dedicadas a la producción de yerba mate, más otras 25.000 hectáreas en Corrientes. Es una especie nativa, o sea, si bien se la ha domesticado y se la cultiva como una producción artificial del hombre, es del sotobosque de la selva paranaense. Genera 4.000 empleos directos entre obreros rurales, productores y obreros de la industria. Y tiene, bueno, el 90% decía se produce en Misiones, el 10% en Corrientes, aunque en Corrientes tiene las empresas yerbateras agroindustriales más grandes, las Marías y la cooperativa Lievi, que produce la marca Playadito, manejan un poco más del 30% del comercio de la yerba elaborada o terminada a nivel nacional. O sea, las dos empresas más grandes agroindustriales están en Corrientes. Es un producto que a lo largo de la historia, tiene mucha historia, vamos a hacer un rápido escenario de esa historia. Está muy
muy incorporado en la población no solo de Argentina, sino de Brasil, Paraguay, Uruguay, luego de Chile, Bolivia. También los sirios, vamos a ver cómo los sirios lo han incorporado y forma parte de la cultura nacional siria y Líbano. Son nuestros ex turcos que se volvieron a sus países de origen y llevaron el hábito del consumo de mate. Es un producto comercial que está absolutamente consolidado, tanto en el mercado interno como en los lugares donde se exporta. Y es un producto que en los últimos años, a través de los estudios científicos, se le han ido encontrando propiedades saludables a distintos aspectos de la vida humana, con lo cual ha tenido un interés creciente, sobre todo en mercados incipientes, como pueden ser Unión Europea, Alemania, España, algo de Francia, Estados Unidos y Canadá, como la posibilidad de producir no solo la infusión de yerba mate, sino productos nuevos favorables a la salud humana. Y la conclusión un poco de la conversación, un poco la anticipo como resumen, es que este mercado consolidado, este producto que se ha instalado en la cultura con mucho arraigo histórico, cultural, etcétera, en el país y en los países vecinos, ha generado enormes riquezas en un sector bastante reducido, o sea, vinculado sobre todo a las empresas agroindustriales, y ha generado también en paralelo, en simultáneo, desde siempre, muchísima pobreza y marginalidad social, básicamente concentrada en los obreros de la yerba mate, los cosechadores de la yerba mate, los que siempre han tenido que ir a poner el lomo a cortar hierba, a podar la planta de hierba, desde los tiempos, otra vez, desde la conquista española, que fue donde se inicia la producción comercial de hierba, fueron la mano de obra dedicada a la cosecha de la yerba mate que ha sido la más explotada, y que prácticamente podemos hablar hoy de que los tareferos son los mensúes del siglo XXI. Y también la otra conclusión tiene que ver con el encuadre de la charla, es que es un problema provincial. Todos esos tareferos viven en la provincia de Misiones, suman 15.000, 20.000 familias, esos son 100.000 personas, el 10% de la población de Misiones, y viven en situaciones otra vez, de marginalidad extrema, no de ahora, sino de hace 100 años que empezó el cultivo en la provincia. Entonces, es un tema que la provincia no hemos sabido, porque digo, acá me incluyo como parte de la ciudadanía provincial, no hemos podido encontrarle una salida digna a esta situación que continúa, ¿no? Bueno, iniciando un poco entonces con la historia, nos remontamos al momento de la llegada de los españoles a la región. En 1536 se crea Asunción, una expedición una parte de la expedición de los que habían fundado Buenos Aires y que se estaban muriendo de hambre en Buenos Aires, encontraron en la región y en las comunidades guaraníes la posibilidad, un espacio amigable, tanto en términos de las tribus originarias como de alimentación, que en Buenos Aires no tenían. En Buenos Aires estaban padeciendo fuertemente hambruna y la hostilidad de los pueblos originarios de los alrededores. Y ya a partir estamos hablando entonces de 1537, 1540, ¿qué es lo que pasa? Bueno, enseguida ocurre el mestizaje español aborigen, básicamente la relación cultural guaraní establecía una suerte de compadrazgo que permitía que a partir de dedicarle o ofrecerle al visitante sus mujeres, hijas, etcétera, le generaba una suerte de corresponsabilidad o cofradía que le permitió a los guaraníes, sobre esa alianza con los españoles, combatir a otras tribus que eran sus rivales, básicamente los guaycurúes del Chaco. A partir de ese mestizaje, que obviamente empiezan a aparecer niños de ese mestizaje,
las indias incorporaron a los hogares, entre otras costumbres, el hábito del mate. Y el mate se difundió rápidamente entre la comunidad española, primero en Asunción, y después se fue hasta el Perú, hasta Lima, la capital del virreinato de ese entonces. Se expandió también como parte de una bebida energizante en las minas del Potosí, que la utilizaban también los obreros como forma de atenuar el hambre y la necesidad. Y ya a partir de 1630 se convierte la yerba mate en el primer producto de exportación de la comunidad de Asunción, de la gobernación de Asunción. En paralelo estamos hablando de 1600 y pico, se produce la autorización del Papa para las reducciones jesuíticas, y los jesuitas, lo que logran a partir en un proceso muy largo, estuvieron casi 200 años, logran en los pueblos jesuitas producir la yerba mate de cultivo. ¿Por qué? Porque las expediciones hacia adentro de la selva a buscar la yerba, lo que producían era una gran mortandad en los indios, que eran los que los conchababan los españoles a través del sistema de encomienda, o sea, un trabajo esclavo básicamente, y los obligaban a ir al interior de la selva a cosechar la yerba. Los jesuitas humanizaron este proceso, desarrollando el cultivo de la yerba mate, y fueron los primeros que desarrollaron la técnica del cultivo. A los jesuitas los expulsan alrededor de 1768, cerca de 1800, se produce la desorganización de los pueblos, y como que 1800 fue el punto máximo de exportación de yerba desde Asunción o de Paraguay a Buenos Aires y al Perú. En ese momento estaba en el orden de los 2 millones de kilos estaban mandando a Buenos Aires y unos 700.000 kilos al Perú. Después de la independencia se produce una situación de tensión, de conflicto político entre el gobierno de Buenos Aires y el gobierno de Asunción. Previamente a eso, antes de las hostilidades entre Asunción y Buenos Aires, viene Belgrano, que precisamente es el primero que sufre esa situación, y Belgrano dicta un reglamento de administración de los pueblos naturales de Misiones, y entre las cosas que plantea en ese primer reglamento, que es histórico y es muy conocido en la región, la preservación de los yerbales de los pueblos jesuíticos, porque lo habían destruido a partir de una vez que se fueron los jesuitas, dentro de una desorganización muy grande. Entonces, la preservación de los yerbales y la libertad de los naturales, o sea que nadie los podía obligar a trabajar. Obviamente, cuando Belgrano se fue, la destrucción de los yerbales siguió, y la explotación de los guaraníes también. A partir de estas hostilidades que se generan básicamente a partir durante todo el gobierno de Buenos Aires, que pretendía incorporar a las Provincias Unidas a Paraguay, y Paraguay mantuvo un gobierno más autónomo, esta situación de conflicto con Rosa se acentuó, y entonces empieza a abastecerse el Río de la Plata de yerba proveniente del estado de Paraná de Brasil. Para el estado de Paraná fue uno de los cultivos más, no cultivos, sino de hierbas naturales, hierbas silvestres, una de las actividades económicas más importantes de ese tiempo, que le permitió avanzar en capitalización hacia otras industrias. Producida la guerra del Paraguay en 1865-70, finalizada la guerra, la destrucción y aniquilamiento y exterminio de la población paraguaya por los ejércitos de Brasil, Uruguay y Argentina, se generan las condiciones de pacificación para explotar los yerbales del Alto Paraná en la Triple Frontera, y viene un periodo que es conocido, por ahí la cosa más conocida es la película Las aguas bajan turbias, que es el periodo de los mensúes, que se extiende prácticamente del 1870, 1880 hasta principios de 1900. La explotación de los mensúes, más allá de la película, está testimoniada por algunos periodistas que en ese momento la denunciaban. Rafael Barret en Asunción, Juan Nabulet acá en Posadas,
y un informe del Ministerio de Trabajo de la Nación, del inspector Nicholson, también da cuenta de las condiciones de explotación, miserabilidad, hambre, etcétera, que desarrollaron su actividad laboral los cosecheros de la yerba mate, los mensúes, que a través de un primer contrato que les daban un anticipo, los condenaban de por vida a mantenerse en los campamentos del Paraná, del Alto Paraná, hasta que morían. Eso, decía, ocurre avanza o se explotan los yerbales silvestres hasta principios de 1900. Ahí empieza a agotarse los yerbales, por lo menos del lado argentino, y se producen las primeras experiencias de cultivo. Nuevamente se resuelve el problema de la germinación, que es el secreto de esa germinación se lo había llevado los jesuitas, estuvo prácticamente 100 años desconocido, y bueno, y se vuelve otra vez a empezar a producir hierba de cultivo. La hierba de cultivo se la hace coincidir, o se coincide en el tiempo y en la historia política de la región, con el proceso de colonización de Misiones. El gobierno nacional nacionaliza el territorio de Misiones sobre el fin de 1800, y se plantea que es una frontera caliente en su hipótesis de conflicto estratégico geopolítico con Brasil. Entonces necesita poblarla. ¿Cómo la va a poblar? A través de la colonización de inmigrantes europeos, y a los inmigrantes europeos se les cede parcelas de tierra con la obligación de plantar yerba mate, y se avanza a partir de ese proceso de colonización con un incremento muy rápido del cultivo a partir de 1920. Hasta 1920 prácticamente todo el consumo en Río de la Plata, Buenos Aires y Montevideo, en Uruguay, era abastecido por Brasil, alrededor de 68 millones de kilos ya en ese momento. A partir de 1920 entonces empiezan los yerbales a producir, y tenemos que en 1903 había apenas 16 hectáreas cultivadas. 10 años después había 900 hectáreas. En 1923, 7.000 hectáreas. Y ya 10 años después, en el 1933, ya había 47.000. O sea que en los últimos 10 años que estoy relatando, sumaron 40.000 hectáreas. Ya sobre el fin de la década del 30, estábamos hablando de 70.000 hectáreas. Si nosotros pensamos que hoy la superficie sembrada, plantada con yerba mate, está en los 140.000, 145.000 hectáreas, vemos que prácticamente el gran impulso, el gran salto estuvo en ese momento, y después fue creciendo a medida que fue creciendo el comercio. ¿Qué pasa en el año 30 y en esta explosión de la producción y de la producción? Bueno, que esa producción autóctona de Misiones empieza a colisionar con los intereses de los exportadores de Brasil. Estamos en 1935, saliendo o manejando la crisis del 30 en el mundo y en el país. Acuérdense, estamos con la década infame, y el gobierno oligárquico que estaba en ese momento, que ya había transado con los ingleses una porción de mercado para los principales productores de la pampa húmeda, también transa con los exportadores de Brasil una cuota de trigo, que el trigo nuestro se exportaba a Brasil, y a cambio de eso le garantizan a los brasileros una cuota del mercado argentino de yerba mate, con lo cual a partir del año 36 prohíben la plantación de nuevos yerbales a través de la CRIM, la Cámara de Regulación de la Comisión Reguladora de la Yerba Mate, que es un organismo estatal que reguló a partir de ese momento las posibilidades y los permisos de producción y de cosecha y la forma de comercialización de la yerba mate. Entonces estamos ya en 1937, llegando a 1940, se prohíbe las nuevas plantaciones de yerba mate, y se produce un primer proceso de represión importante en estos colonos que eran nuevitos, que eran inmigrantes o la segunda generación de inmigrantes, que es la masacre de Oberá, que en buena parte tiene que ver con esta prohibición, con la prohibición de plantar yerba mate, y con los malos precios que le estaban pagando al tabaco. Los colonos se encontraban con una situación de mucha pobreza, de mucha miseria, hicieron
una manifestación pacífica sobre la ciudad de Oberá, y fueron una marcha que fueron todas las familias, niños, niñas, mujeres, etc. Y los recibió un comando policial a balazos en lo que se conoce con la masacre de Oberá, en la cual fueron asesinados varios productores, violadas las mujeres, bueno, fue un desastre. Digo esto porque también la historia de la yerba mate se compone de estas historias de represión y sangre, ¿no? A partir de que se crea la Comisión Reguladora de la Yerba Mate y el mercado consignatario, con un mecanismo de oferta y demanda, se va regulando el mercado. El mercado consignatario establecía un precio sostén básico que le permitía una cierta rentabilidad a los productores, y por el lado de la CRIM regulaba los permisos de plantación y de cosecha para que no hubiera exceso de producción y no compitiera con la importación de Brasil. La CRIM dura 55 años, hasta el año 91, en que el decreto de regulación de la economía de Menem Cavallo liquida un montón de organismos estatales, entre ellos la CRIM. Ya para ese momento prácticamente todo el consumo del país era abastecido por la producción de Misiones y Corrientes, y en el camino también se produce otra situación de represión, que fuera al Movimiento Agrario de Misiones, una organización creada en 1971, que entre sus demandas planteaba participar en el directorio de la CRIM con mayoría y poder de decisión. Nunca lo lograron, y cuando vino la dictadura militar, buena parte de sus dirigentes fueron asesinados, torturados y desaparecidos. Otro escalón de represión en la historia de nuestro cultivo madre de Misiones. A partir del proceso de desregulación en 1991 se produce un rápido proceso de concentración entre los más poderosos del mercado, son las agroindustrias, y tiran el precio de la materia prima, que es el precio de los productores, para abajo. De 20 centavos que se pagaba en el año 91 el kilo de hoja verde, llegamos al 2001 a 6 centavos. Se había reducido casi 3 veces. Eso significó que la participación de la producción primaria en toda la torta yerbatera, en el 100% de lo que produce la yerba mate, pasó de un 30% de la producción primaria, esto es productores y obreros rurales, de un 30% pasó en 10 años a 9%. Esto significó una traslación de ingresos, un traslado de recursos de un sector primario al sector agroindustrial de alrededor de 100 millones de dólares por año. Si lo multiplicamos por la década, hablamos de un número muy importante que les permitió a estas agroindustrias que hoy manejan el mercado realmente posicionarse muy fuertemente en el sector económico de la yerba mate. La situación en el 2001 explotó, no dio para más, se produce una crisis social. Se produce un tractorazo en el 2001, otro tractorazo en el 2002, se ocupa la plaza de Posada. Por suerte esta vez no hubo represión o no hubo pérdida de vidas humanas que lamentar, hubieron tironeos obviamente, y finalmente en el 2002, a partir de la presión social y en el marco de la crisis nacional con la salida de la Rúa y el corralito, bueno, y toda la crisis bancaria, financiera, económica, social, etcétera, raramente, pero porque era una cosa que durante la década era considerada casi mala palabra, se crea por Congreso Nacional, una ley de la Nación, el Instituto Nacional de la Yerba Mate, con potestades nuevamente de regular el cultivo. Y realmente en esto un poco lo analizamos en uno de esos libros que comentaba Carlos. En estos casi 18 años, el ININ ha logrado, entre otras cosas, llevar el precio de la materia prima nuevamente a valores más razonables, históricos, y nuevamente estamos en el 30% de la participación de la producción primaria
en la torta yerbatera. O sea, pasamos del 10% que estábamos en el 2001, 2002 a un 30%. Y que básicamente hay una relación histórica que es el kilo de hoja verde, eso ocurre cuando el kilo de hoja verde es el 10% del precio del valor en góndola. De hecho, hoy estamos a 200 pesos más o menos el kilo, un poco más, pero bueno, pongámosle 200, y el valor del ININ de la hoja verde es de 20 pesos el kilo. ¿Sí? Cuando se logra esa relación, se vuelve a esta ecuación histórica de la participación del 30% de la producción primaria en el total. Podemos ver también la evolución de esa situación tan difícil que estaban los yerbateros en el 2001-2002, del 2002 al 2019, por decisiones del ININ y de la Secretaría de Agricultura de la Nación, el precio se llevó de 13 centavos a 12 pesos, más o menos, del año pasado, de 2002 a 2019. Y eso significó un crecimiento de 8.400% en el precio de la materia prima, en el kilo de hoja verde. Comparado en el mismo periodo, cómo evolucionó el índice de precios al consumidor para el mismo periodo, fue de 3.900, o sea, 8.400 contra 3.900, lo que marca, de alguna manera, cómo se reposicionó mejor el productor primario en todo el contexto económico nacional. Bueno, voy a decir algo que me olvidé en el inicio de la charla, que es que el espacio Chacabuco está pensado con otros compañeros y compañeras de otros espacios como un lugar donde discutir los temas provinciales y pensar en un proyecto de provincia, si bien atado, por supuesto, a la realidad nacional y regional, pero pensando específicamente en la realidad provincial. Y este espacio, que es el espacio Chacabuco, lo conformamos Nuevo Encuentro, Vanguardia Popular, la agrupación 11 de Marzo, el Partido Socialista y el Manifiesto Argentino de Misiones. Así que, bueno, y en nombre del espacio Chacabuco, algo que no dije, bueno, pero te agradecemos, ¿no? Tu tiempo y tu disposición a esta charla, y sabemos que has estado participando en otras, y esto a veces un poco presionan sobre los tiempos. Así que, bueno, muchas gracias y adelante para seguir conversando sobre el tema. Bueno, entonces decíamos que con el ININ, más allá de esto que vos decías, de que a veces los precios se cumplen más, se cumplen menos, de que, bueno, eso es un tironeo permanente, lo cierto es que se llegó a una situación mucho mejor de la previa de desregulación. Y hoy estamos en una situación de mercado muy interesante, viene creciendo el consumo de yerba mate a nivel interno, no crece demasiado a nivel interno porque depende del crecimiento vegetativo de la población argentina, pero está en 6 kilos por habitante por año, y eso hace unos 270 millones de kilos año, que es una cifra importante, la mayor que histórica, digamos, ¿no? Y también viene creciendo más pausada también, pero con perspectivas interesantes de nuevos productos, de desarrollo de nuevas aplicaciones, el mercado externo. En el mercado externo o el mercado mundial se abastece de los únicos 3 productores mundiales, que son Argentina, Brasil y Paraguay. Argentina y Brasil exportan en cada uno casi el 49% de lo que se exporta, no es mucho, unos 70 millones de kilos por año. Comparamos que la producción es de 550 millones de kilos año en el mundo, que en estos 3 países. O sea, no es mucho lo que se exporta. El principal mercado exportador es Siria y Líbano, o sea, Medio Oriente, con el 42%. Le sigue Uruguay con el 41%. Uruguay es el país donde por habitante se toma más mate, pero no produce yerba mate, la compra de Brasil y de Argentina, básicamente de Brasil. Después también Chile compra el 8%, la Unión Europea el 4%, Estados Unidos y Canadá el 2% y otros países el 3%. También en otros países lo interesante es, si bien compran poca cantidad, lo interesante es que la yerba, uno puede decir que se conoce y se compra y se comercializa en 50 países en el mundo, más allá de la dimensión por ahora escasa de ese comercio,
pero bueno, también mirando los datos históricos, el comercio internacional de yerba mate viene creciendo paulatinamente. Volviendo a la producción nacional, es interesante ver, bueno, quiénes son los actores de esa cadena de producción. Tenemos la parte primaria, 15.000 obreros, tareferos, como les llamamos acá, 500 contratistas más o menos, que son las personas que arman la cuadrilla para ir a cosechar, 17.000 productores, hay algunos datos que dan más, otros menos, según el INE, en su momento registró 17.000 productores, 200 secaderos, que es el primer proceso que tiene la yerba una vez cosechada, después se la estaciona en forma acelerada o en forma natural, y hay 100 molinos que elaboran esa yerba estacionada. De esos 100 molinos, 4 manejan el 50% de la producción. Los 4 son Las Marías, Playadito, Molinos, Río de la Plata y La Cachuera. Esos son los 4 más importantes, de los cuales Las Marías maneja el 20%, Playadito un 15% y los otros 2 un 10% más o menos. Y ese producto yerbatero se vende al consumo minorista básicamente, como el resto de los alimentos del país, a través de las cadenas de hipermercado que manejan 6 cadenas de hipermercado manejan el 60% de la comercialización de alimentos en el país. Con lo cual vemos que hay como un embudo, empieza muy grande con muchos actores y termina absolutamente concentrado todo lo que es la cadena de producción. Y esto genera riqueza, mucha riqueza en algunas industrias, las más importantes, en los hipermercados, en la comercialización, en el Estado a través de los impuestos, la yerba paga el 21% de impuestos como cualquier otro producto, más algunas tasas de fiscalización con lo que se financia el INIM y algún impuesto más, ingresos brutos, y los grandes productores rurales que también han logrado a través de, sobre todo a partir de los 90 y la liberalización de las plantaciones, avanzar con tecnologías de avanzada, valga la redundancia, entonces tienen densidad de plantación mucho más intensa, muchas más plantas por hectárea, algunos llegan a tener riego, la trabajan con tecnología de agroquímica, etcétera, y eso le permite un nivel de producción que en algunos casos llega hasta 20.000 kilos por hectárea, contra el promedio de la provincia o de toda la producción de todas las plantaciones de yerba mate, que es de 5.000 kilos por hectárea. Entonces estamos hablando de diferenciaciones muy importantes que se lograron merced a esa capitalización. ¿Dónde se produce la pobreza? En los tareferos y en la pequeña producción. En términos de producción, tenemos la diferenciación siguiente. El 77%, o sea, casi el 80%, 13.000 productores tienen hasta 10 hectáreas de yerba mate. Y producen alrededor del 30% de toda la hoja verde que se elabora o se industrializa. Por el otro lado, 4.000 grandes productores, medianos grandes productores, tienen más de 10 hectáreas, serían el 23%, y producen en términos de materia prima de hoja verde casi el 70%, el 68%. Eso nos da una pauta también de cómo avanzó la gran producción sobre la producción de materia prima. Está asentada básicamente en la gran producción. Podemos ver también entonces qué es lo que a precios de hoy, y con los precios que se han fijado para la cosecha de este año, cuánto está ganando un productor chico. Productor chico promedio de 5 hectáreas y con 4.000 kilos por hectárea, está cosechando en el año 20.000 kilos a 20 pesos. 20 pesos es lo que fijó el INIM para este año. En realidad se está pagando un poco más, 30, pero de los 30 a eso hay que deducirle lo que se paga de cosecha y lo que se paga de flete al secadero. Supongamos que está cobrando neto 20 pesos por kilo, con los 20.000 kilos a 20 pesos está cobrando en el año 400.000 pesos por año, que dividido 12 meses le da 30.000 pesos por mes. Eso es lo que ganaría un productor relativamente chico, que no es menor. Tener 5 hectáreas de yerba en la provincia de Misiones es importante, pero fijémonos que esos 30.000 pesos por mes están por debajo de lo que es la canasta básica a julio de 45.000 pesos.
O sea, está por debajo de la canasta, del límite de ingreso básico para ser pobre. Está claro también que en general en las chacras misioneras, además de la hierba, se planta tabaco, hay té, hay agricultura, ganadería, etcétera. O sea, como dentro de las 25 hectáreas que tienen las chacras, generalmente hay producción diversificada. Pero no, concentrándonos en la, estamos mirando cómo sería el ingreso. Para un productor más grande, que tiene 30 hectáreas, por ejemplo, y tiene mejores rendimientos, 6 kilos, el 50% superior de rendimiento, estaría cosechando 180.000 kilos por año, a 20 pesos serían 3.600.000 pesos por año, lo cual le daría un ingreso mensual de 300.000 pesos. Ahí el productor medio o grande, ese ya está mejor. Y si vamos un poco más a un productor de 100 hectáreas, a 6 kilos también promedio, ese productor de 100 hectáreas está ganando por mes alrededor de 1 millón de pesos. Entonces vemos que el que está ganando 1 millón de pesos tiene una posibilidad de capitalizar, de comprar maquinaria nueva, de poner mejor tecnología, de reemplazar llevables viejos, etc. Y el pequeño productor, que apenas no llega ni a sostener la canasta básica, obviamente no puede capitalizar absolutamente nada. El otro sector que tiene problemas serios de marginalidad y pobreza son los tareferos, los cosechadores. Un cosechador cosecha promedio por día, según el relevamiento que hizo la universidad en su momento, alrededor de 500 kilos, a 3 pesos que se fijó el kilo cosechado para este año, serían 1.500 pesos por día, en 20 días que trabaja en el mes, o si la lluvia le va bien, si no hay problemas, si el camión lo pasa a buscar, etc. Supongamos que trabaja 20 días, no trabajan 20 días normalmente, el promedio no da eso, pero bueno, trabaja 20 días y cobra en el mes 30.000 pesos. 30.000 pesos en los 6 meses que dura la cosecha le suman 240.000. 240.000 dividido 12 meses le da 20.000 pesos por mes. O también está en la mitad de lo que es una canasta básica. Finalmente podemos decir que ese tarefero, para dar una dimensión de cómo es el nivel de explotación, ese tarefero que cosecha 500 kilos por día, le pagan 3 pesos por kilo y gana 1.500 por día, produce, con los 500 kilos de hoja verde, se pueden llegar a producir a una relación de 3 por 1, 160 kilos de hierba terminada. Los 160 kilos de hierba terminada a 200 pesos el kilo, estaríamos en 32.000 pesos. Es decir, y el tarefero cobró, cobra en el mes a ese precio a 3 pesos por kilo, estaría cobrando en el mes 30.000 pesos. Es decir, que el tarefero está produciendo en un día la materia prima necesaria para generar un producto terminado que es equivalente a su salario mensual. Eso es lo que estoy diciendo. Con lo cual nos da la dimensión de todo lo que todo lo que podría pensar en mejorar en la situación de ese cosechador, porque obviamente que la rentabilidad lo permite, sobre todo cuando el principal costo que tiene tanto la hoja verde como la hierba mate terminada es de mano de obra. No tiene cosas raras incorporadas. Lo único que tiene es el secado, digo, con todo respeto lo digo, ¿no? Es un proceso industrial delicado, importante, es un alimento, pero es el secado, el estacionamiento y el empaquetado, que es meterla dentro de un paquete, digamos, no tiene mucha sofisticación. Entonces, lo que estamos diciendo que tenemos, por un lado, casi 15.000 pequeños productores, por el otro lado, 15.000 obreros que viven en una situación que no logran resolver con la hierba una canasta básica para su hogar. En el caso de los tareferos, bastante por debajo. Estamos hablando de 30.000 familias son 150.000 personas, que equivalen al 10% de la población de Misiones, y por eso decimos que es claramente un problema que lo tiene que resolver. Tenemos que entre todos buscarle la vuelta para resolverlo desde Misiones. La Nación no lo va a resolver, no lo ha podido resolver en 100 años, no lo va a resolver ahora. Corrientes tampoco le preocupa porque los tareferos están del lado de Misiones, y entonces, bueno, es un problema claramente misionero. Para ir terminando, podemos decir que del relevamiento de tareferos que hizo la universidad, lo que dio después de relevar a casi 10.000, que el 60% no tienen la escuela primaria incompleta, el 70% trabaja en negro, o sea que no tiene ni obra social ni jubilación,
el 50% se inició entre los 5 y los 14 años, o sea, claramente trabajo infantil, y viven en viviendas que tienen, el 40% estaba conectada al agua potable, el 75% tiene letrinas para los desechos diarios, el 70% cocina con leña, y el 80% vive en casas de madera, que bueno, eso podría ser. El 50% también en esas viviendas tiene hacinamiento crítico. Con lo cual, bueno, termino hasta aquí. Ya no quiero pasar más datos y quedo a disposición por si hubiera alguna consulta o algún intercambio. Gracias. Bueno, gracias Javier. Creo que no sé si les parece, da para que hagamos las preguntas de forma oral. Así se la pueden hacer directamente a Javier. Me levantan la mano y Ana, la primera Ana, muy bien. Dale Ana, estás con audio, así que dale vos. Bueno, che, perdón Javier, entré tarde porque, bueno, por otras contingencias me olvidé de pedir la contraseña de ingreso. Bueno, yo anoté varias cosas, no voy a hincharte las pelotas ni a los compañeros acá presentes, pero quisiera empezar con que, ¿sabés qué? A mí me parece que podrías por ahí profundizar en tus datos, porque los intervalos de superficie cultivada que vos planteaste son muy grandes. Y de golpe me parece que están en el paquete, salvo los pequeños productores, después los medianos y grandes, dentro de los cuales hay muy grandes, y me imagino que acá habría la posibilidad de intervalos menores. Eso en cuanto entonces a cómo se está distribuyendo digamos, el oro verde según superficie cultivada. Y luego, la segunda tiene que ver, la gran cuestión, con los tareferos, sector que, como sabes, nos preocupa mucho, y a mí particularmente, porque ahí siempre quedó invisibilizada la presencia indígena, histórica, ¿no? En los tareferos. Y bueno, ya entonces acá hay una cuestión, cuando, digamos, tuvimos un ministro de Trabajo que realmente era muy posta, que te acordás que mandaba inspecciones a Misiones, y esas inspecciones salieron irregularidades, entre otras las del yerbatero Puerta. ¿Qué pasó? Se dictaron una serie de medidas para beneficiar la vida de la familia tarefera durante la propia tarefa. ¿Y qué es lo que pasó? Salieron al frente los pequeños productores diciendo que no podían absorber esos costos. Y ahí quedaron entonces ocultos, invisibilizados, estos otros, pequeños y grandes, que sí podían absorber los costos y de qué hecho no lo hicieron, ¿no? Quedó eso invisibilizado, y la otra cosa que se invisibilice, me gustaría que hablaran de esto, son las famosas cuadrillas, porque las cuadrillas que organizan a los tariferos anualmente, que ya tienen más o menos sus lugares de captación de mano de obra fija año a año, esas cuadrillas también, digamos, los que las organizan también están invisibilizados y son en gran parte los responsables del trabajo negro, de los accidentes brutales, algunos con muertes en ruta. Me gustaría que, si pudieras, también te refirieras un poco a ese último aspecto. Entonces, recapitulando, serían los intervalos en cuanto a la propiedad, digamos, de las plantas de hierba, así puede hacerlo menor, el tema de los costos laborales y de este ocultamiento del costo laboral que sí se puede absorber, y en tercer lugar, qué pasa con las cuadrillas y digamos, las estrategias de captación de mano de obra en negro. Nada más. Nada más. No, digo, coincido que hay productores muy grandes, de 1000 hectáreas, son muy pocos, pero existen, digamos, ¿no? En realidad, la idea fue también mostrar, por eso tomé a partir de 30 hectáreas, una cosa así, como hay una clase media, si se quiere, medianamente acomodada, yerbatera, que con esas superficies, a pesar de no ser grandes acumuladores de riqueza, les va bien, digamos, ¿no? Como que tienen un ingreso, y esos son de algún modo también los que sostienen todo el engranaje que permite, bueno, estas situaciones, digamos, ¿no?
que finalmente el INIM resulte funcional a la concentración porque fija precios sostén, los precios de la yerba son rentables para esa gama de productores y y no le cierran los números a los pequeños productores. Un poco lo que quise mostrar fue eso, es decir, hay un sector importante que todavía los números no le cierran, pero hay otro sector, una clase media, puse 4.000, los que tienen más de 100 hectáreas son 200, 300 personas, tampoco son tantos. Pero bueno, un poco para marcar esa diferencia, porque hay un respaldo fuerte al INIM y a la forma de que está trabajando el INIM, de una cierta cultura yerbatera que creo que es esa clase media acomodada. Por el lado de las cuadrillas, también las cuadrillas se formaron en los 90 básicamente, cuando se expulsó a buena parte de la población rural de las chacras, que fueron a vivir a los barrios periurbanos de las ciudades medias del interior de Misiones, y estos fulanos que eran capataces o medio patrones, inclusive en las mismas empresas molineras, las mismas empresas le dieron un capital para un camión, etcétera, y para que se encargaran tercerizando la tarea, entonces ya no son las empresas las que hacen la contratación, y entonces permiten hacer todos los desaguisados que a uno se les parece o se les ocurra, en las condiciones de trabajo y en las formas que se organizan los campamentos en los yerbales, como esto que vos señalabas, que hubieron varias denuncias durante la época en el kirchnerismo, digamos, y básicamente a través del organismo de Renatea, hubieron importantes denuncias y demandas judiciales para situaciones de explotación laboral y explotación laboral infantil. La tercera pregunta no me acuerdo cuál era. Ahora le doy audio para que te recuerde, Ana. A ver. No sé qué pasa. Sí. Ana, ¿podrías habilitar vos tu micrófono así le recordás? Ahí estás. Recordarle la última. Bueno, quizás la pregunta que era la del medio, a lo mejor es más política. Cuando salen, digamos, oponiéndose a la serie de medidas que podrían haber minimizado el drama de la familia tarefera en los yerbales, como por ejemplo agua potable, viviendas dignas y baños, el sector que salió, que fue visible, fue el de los pequeños productores, justamente, algunos compañeros de lucha de muchos años diciendo no podemos pagar esos costos, son ruinosos. Y esa salida en primer plano de quienes no debían haber salido, en realidad, ocultó que había todo ese otro gran sector al que vos te referiste ahora, que evidentemente sí podía minimizar, digamos, el oprobioso drama del laburo en el yerbal de las familias tareferas. Pero ya que hay que repetirlo, te lo cierro. ¿Por qué no hay posibilidad de una alianza política, dados los intereses convergentes entre esos pequeños productores y los tareferos organizados? ¿Qué es lo que pasa ahí a nivel político? Bueno, ahí está, ya. Listo. Bueno, desde la época, a ver, acá hay una historia de cultura que viene desde la época del Estatuto Alpeón del 40 y pico, del primer peronismo, digamos, ¿no? Y cómo los dueños de las chacras se enojaron con el peronismo por lo que significó el Estatuto del Peón. Esa vieja historia de rivalidad, porque era claramente atentada contra la ganancia del dueño de la chacra, se trató de sanear durante el movimiento agrario de Misiones en los 70, y también le generó a la conducción del movimiento agrario muchas dificultades con sus propias bases de productores, porque no querían respetar las leyes laborales, no querían respetar las condiciones de trabajo, etc. Hubo problemas. Y esos mismos problemas están ahora, digo. Y creo que me acuerdo que Guillermo Reutemann, un estudioso también del agro acá en Misiones, lo planteaba como una lucha de pobres. Una lucha de pobres que inclusive llegaron a plantear esto, es decir, miembros de la organización APAN, Asociación de Productores de Misiones, productores agropecuarios de Misiones, planteaban de por qué le daban la asignación universal por hijo, que ahora los obreros, los
los cosechadores no querían ir a trabajar porque les alcanzaba con la asignación universal por hijo. Unas cosas muy, muy brutales que sí, yo creo que en algún punto me parece que se podría pensar en una alianza, y de algún modo lo han venido planteando el Partido Agrario, el PAIS, el Partido Agrario y Social, con la formación que también tiene sus cuestiones más políticas, más del engranaje administrativo, pero cuando plantean un fondo especial yerbatero. Ese fondo especial yerbatero, ¿de dónde saldría? Así como hay un fondo del tabaco que se le aplica un impuesto al consumidor por cada paquete de cigarrillos, lo mismo un impuesto por cada paquete de yerba, que en los números, si uno dice le aplica un 10 pesos, si estamos hablando de un consumo de 6 kilos per cápita, la verdad que no, en el curso del año no tendría incidencia en el consumidor ni en el consumo, y sí podría ser un fondo importante para destinar a mejorar situaciones de tareferos y de pequeños productores, y que esa plata vuelva efectivamente para Misiones y se distribuya en el sector que la produce. Eso es un proyecto, no es originario del PAI. El PAI lo ha planteado en la Cámara de Representantes de acá en Misiones, y está en el orden de labor del Congreso de la Nación, con muy poca perspectiva de tratarse. Pero en los 90 lo planteó Barrio Barrechea, planteando la solución a la crisis, y lo plantearon los productores en el tractorazo. Yo me acuerdo que estaba de decano en la Facultad de Humanidades, y los productores fueron a plantear el problema del yerbatero, y una de las cosas que plantearon fue esa: apliquémosle 10 pesos al kilo de yerba mate, a todos los kilos de yerba mate que se venden, y ese fondo traigámoslo a Misiones y distribuyámoslo entre los trabajadores y los pequeños productores. Esa podría ser una buena salida y alianza política. Te traslado una pregunta que nos hace Mariquita, en virtud de que la parte central es la situación de los tareferos, y que dice que sin regulación y control de la producción no puede resolverse, y va dirigida a vos. ¿Qué hubieses impulsado como línea fundamental, prioritaria, si accedías, por ejemplo, a la conducción del INIM? Y bueno, yo creo que esto que hoy mencionaba Ana María, es decir, me parece que el INIM, primero, que podría revisar y plantear y replantear y proponer y discutir esto del fondo yerbatero, del cual el directorio del INIM se opuso en pleno prácticamente, ¿no? Dijo, para decir en qué posición están los muchachos. Se opone, yo creo que por esta cuestión de que no queremos que el Estado se meta a recaudar fondos que después no se sabe a ciencia cierta dónde van. Si uno mira el fondo del tabaco, hay alguna razón, pero también hay mecanismos para controlar que esos fondos vayan a donde tienen que ir. Pero digo, me parece que es eso, es decir, nosotros participamos con el INIM como universidad en el plan estratégico de la yerba mate, y los tariferos no estuvieron como actor social. Se planteó como una necesidad de que se avanzara hacia la registración, bla, bla, bla. Finalmente en el 2015 se acordó el convenio de corresponsabilidad gremial, que supuestamente es un impulso para el blanqueo de la mano de obra. Más o menos, lo cierto es que la mano de obra no se termina de blanquear porque hay muchas situaciones complejas. Y bueno, digo, me parece que la gran deuda de la yerba mate es con esto, con los obreros rurales. Han intentado muchas formas de mecanización de la cosecha, no lo han logrado. Hay algunas plantaciones que se hacen parecidas a las del té para poder cosechar directamente con máquina, pero tienen muchos problemas, no ha tenido éxito, por lo menos por ahora, porque la cosecha en realidad se trata de una poda, y cuanto mejor y más científica es la poda, mejor queda la planta para el año que viene. Entonces no la podés talar a la planta, digamos. Bueno, entonces, hay una dificultad ahí, pero bueno, creo que el problema de los tareferos sigue siendo un problema crítico de Misiones. Bueno, no estaba viendo otra pregunta. Te voy a plantear una consulta por mi parte, entonces. Me imagino que el tema de esta producción primaria que representa la yerba mate, a pesar de que tiene valor agregado y tiene su industrialización
además de conformar una cadena hasta el consumidor final, en donde hay otros actores que intervienen, no debe ser tan distinto a lo que son las producciones primarias de algunos otros productos, por ejemplo la fruta o cualquier tipo de, también los otros alimentos. Lo que yo me pregunto es, teniendo el hecho de que la yerba mate la provincia de Misiones tiene una ventaja comparativa evidente, porque no se da este cultivo en ningún otro lugar del país, salvo en la franja norte de la provincia de Corrientes, la franja noreste. ¿Cuáles son los factores reales que han, o sea, vos más o menos lo estuviste explicando, pero no alcanzo a entender en qué punto la sociedad misionera no comprende que este es un producto que tendría que tener otro desarrollo y otros beneficios para la provincia? ¿A dónde está fallando en la cultura provincial? ¿Qué es lo que no hace que la sociedad exija o accione para que este negocio cambie y por lo menos dejemos de ver la situación esta que vos describiste, que es oprobiosa para el caso de los tareferos y los pequeños productores? Porque son tan enormes las diferencias, las desigualdades que estás planteando, que es difícil encontrar una explicación de cómo la sociedad misionera no asume como propio este problema y lo impulsa, por ejemplo, permitiendo que la presidencia del INIM quede de nuevo en manos de la industria. Sí, bueno, a ver, en primer lugar, bueno, creo que la composición del INIM tiene solo, de los 12 miembros del directorio, uno solo pertenece a la clase obrera, y de la clase obrera el sindicato representativo es UATRE. UATRE es el sindicato del Momo Venega, no sé si lo ubican. El Momo Venega ya murió. Pero bueno, es un gremio que cierra filas con las grandes corporaciones agropecuarias. Le va muy bien como gremio, pero en el caso yerbatero prácticamente no representa, bueno, lo que decíamos hoy, el 70% está sin registrar, no está formalizado, etcétera, y eso por supuesto tampoco está en el gremio, digamos, ¿no? El gremio cierra con las principales empresas, las empresas más grandes, y eso, bueno, hasta ahí cierra, digamos, ¿no? Y cierra bien, para el gremio cierra bien. Del lado de la historia de Misiones, yo lo que diría que hay una cultura muy fuerte de que hay un sector para explotar. Y eso está como naturalizado, que los negros trabajen 10 horas y vivan en las condiciones que viven, es parte de una naturalización muy jodida, pero que existe, insisto, una forma de ver eso fue las reacciones que tuvo el Estatuto del Peón, más reciente, cuando se sacó una nueva ley de empleo agraria que establecía que en los campamentos o en la zona, en los yerbales que se iban a cosechar, debe haber baños para hombres y mujeres, debe haber una canilla de agua potable, debería haber señal para el celular, bueno, ponerle las señales demasiado, un comedor para poder cocinar. Digo, de todo eso no hay nada. La gente va, hace una carpa, duerme en el suelo o hace un catre de caña, ahí pernocta, usa de baño la capuera, y toma el agua de los arroyos y del río que tenga más cerca, digamos, ¿no? Cosas muy, muy deplorables a esta altura del siglo XXI. Y la pregunta es ¿por qué van a trabajar en esas condiciones? Y porque no hay trabajo. También Víctor Rao, que es un estudioso del sector obrero yerbatero, planteaba que en realidad son semidesocupados. Son obreros semidesocupados. Están 6 meses ocupados y 6 meses changueando. Y cuando viene la tarifa, sin duda que es un ingreso importante para la familia. Bueno, obviamente que lo valoran, pero
Lo que ha ido ocurriendo también ha sido analizado por algunos estudios sobre el sector tarifero, es que al concentrarse en los barrios periurbanos, pero urbanos al fin, también se han impregnado de la cultura urbana y algunos de los hijos de los tariferos han tenido la posibilidad de ir a la escuela, terminar el primario, terminar el secundario y salirse del destino de tarefiar, ¿no? O sea, la opción es salirse. Lo que pasa que para salirse hay que tener un empleo como la gente que no existe en la provincia. Bueno, le voy a dar ahora la palabra a Mercedes, y creo que es conocida tuya. Hola. Tiene una pregunta. Mercedes, nos quedan 3 minutos. Si se corta, No, volvemos a tomar. No, la pregunta no importa, ya ahí estaba, era, digo, de 200 pesos que vale en la provincia de Buenos Aires promedio un paquete de yerba, ¿cuánto? 100, 250 hay algunos. ¿Cuánto llega a Misiones de eso? ¿O al trabajador? ¿Tienen? Al trabajador le llega el 5%. Nada, claro. O sea, el 10% es 20, el 5% es 10 pesos. Y a la provincia, también ahí se podría pensar en una estrategia sectorial de que una parte de ese ingreso, por eso planteaba, una parte de eso, casi el 20%, un poquito menos, es impuesto. Ese impuesto después se reparte a nivel nacional como se reparten todas las otras cosas, no es específicamente para la hierba. Si uno pudiera lograr una tasa X que fuera específicamente para la yerba mate y que retornara como recurso fiscal del Estado para atender el sector, me parece que es lo que está planteando este proyecto de ley de un fondo especial yerbatero. Pero es la única manera de que eso vuelva, porque también las grandes inversiones, los hipermercados, obviamente que su ganancia no la ponen acá, y las grandes industrias, en la medida que hay sectores interesantes, han ido haciendo algunas diversificaciones como feedlot, cría de peces, forestaciones, digo, algunos han ramificado o diversificado un poco sus inversiones, pero tampoco hay una línea muy clara, muy fuerte de poder invertir, y seguramente invierten más en Buenos Aires, que es mucho más dinámica la economía que lo que es en la provincia de Misiones. Entonces, digo, me parece que habría que lograr, el Fondo Especial Yerbatero es un mecanismo para captar parte de esa riqueza yerbatera y volverla otra vez al territorio. Lo que hay que garantizar, y ese es siempre un problema en los estados nuestros, en cómo funciona el Estado, es que efectivamente que el dinero llegue a quien tiene que llegar. Pero bueno, hoy con todas las condiciones que hay y la tecnología que hay, puede ser que no llegue, pero sería claramente un acto de corrupción que sería fácilmente ubicable y señalable, ¿no? Bueno, voy a intervenir, no veo otra pregunta. Ahí me está pidiendo Ana, bueno. Esto que vos decís que podría ser un ingreso para la provincia, me parece que, además de resolverle la urgencia de los trabajadores, deberíamos discutir de una vez por todas un manejo de la estructura general del negocio y quizá esos fondos ser aplicados ahí. Ana, creo que iba a hacer una pregunta. Sí, ya estoy acá, y Javier creo que también. Entonces, recordando que el espacio Chacabuco es un encuentro de compañeros y compañeras tratando de pensar un proyecto para Misiones, es decir, que todas estas intervenciones van dándonos material como para en conjunto ir pensando ese proyecto. Evidentemente, ya Javier nos ha dado una punta importante, que es la posibilidad de trabajar este Fondo Especial Yerbatero, ¿no es cierto? Y empezar a caminarlo, digamos, a caminarlo en la provincia. Ahora, esto me lleva a las siguientes 2 consideraciones. Por un lado, nosotros sabemos que el auge de la producción yerbatera, en el sentido de la generación de un fondo de renta en Misiones muy importante y bastante bien distribuido, tuvo mucho que ver con el movimiento cooperativo. Yo te vuelvo a pedir disculpas si vos ya te referiste a esto en la media hora que yo me perdí, pero a tu juicio, ¿cuáles fueron los elementos que hicieron fracasar esto que era realmente una organización importante y una asociación importante, sobre todo de productores, y que de algún modo supongo que habrá redundado también parcialmente en beneficio de los tariferos? La segunda pregunta se liga con esta,
pero es la siguiente. Tampoco sé si has nombrado a la molinería llevándose una parte importante de esta renta, sobre todo a partir de transformaciones que, según recuerdo, se produjeron durante la administración Puerta en la provincia de Misiones. En relación con esto, y recientemente yo vi una película que filmó el querido y recordado Héctor Jaquet, llamada Barbacoa, como un trabajo, un producto de un trabajo entre productores que tenían barbacoas ya sin uso, ¿no? Y el INTA, a partir del cual comienza a haber una producción muy interesante de una hierba orgánica que satisface una cantidad de elementos que tienen que ver con esta nueva perspectiva, esta New Age, digamos, ¿no es cierto? Pero que podría tener beneficios, imagino yo, para esos pequeños productores en la salida hacia una producción más orgánica, más amigable, más ecológica, si vos querés, si yo quiero, de nuestro producto madre. Entonces son dos cuestiones, ¿no? Sí, la organización del movimiento cooperativo, ¿qué la hizo fracasar? ¿Por qué se rompieron ahí las alianzas que lo hicieron posible? Segundo, perspectivas técnicas innovadoras, como la puesta a través del Barbacoa en funcionamiento como un lugar alrededor del cual sería posible una nueva organización y alianzas significativas. Eso es todo. Bueno, en relación al movimiento cooperativo, hoy está manejando más o menos el 25% de la molinería, digamos, ¿no? Y tiene, bueno, hay cooperativas que están entre las dos empresas más importantes, entre ellas, bueno, la cooperativa de Corrientes, de Lievi, la cooperativa de Monte Carlo, la cooperativa de Santo Pipó, la cooperativa de Andresito y la cooperativa de una empresa recuperada, la cooperativa de la Hoja. Funcionan allá a nivel comercial como una empresa más allá de que de pagarle como corresponde y con los precios establecidos a sus socios. Otras grandes cooperativas, como la cooperativa de Oberá y la cooperativa de Picada Libertad, que eran muy grandes, creo que quebraron por la misma, por corruptela propia de los dirigentes, te lo pongo así muy, muy crudo, ¿no? Las cooperativas tienen como en el marco de su espíritu solidario, también como que son muy vulnerables a la posibilidad de una dirigencia corrupta, digamos. Y creo que ha sido el destino de muchas cooperativas, lamentablemente. No creo que sea ineluctable, pero ha ocurrido. La historia de Misiones con esas dos grandes cooperativas enormes que fueron en su momento nos ilustran sobre eso. Nosotros estamos trabajando con un consorcio de cooperativas, acompañándolos en lo que es la parte comercial, de comercialización, se llama Consorcio Esperanza de Yerbatera, y bueno, cuesta muchísimo avanzar hacia la etapa comercial, que es la posibilidad final de que el sector, que serían los mismos productores cooperativizados, se apropien de toda la ganancia, que es vender el paquete de yerba en el mostrador, en una góndola. Bueno, las dificultades que tiene eso son enormes, no solo para encontrar mercados, sino también de organización, y por ahí lo que se está logrando, sí, es esta posibilidad de trabajar con otras organizaciones de consumidores o de distribuidores de otras partes del país, y eso más o menos funciona, y también es una línea de trabajo, me parece importante a alentar como una salida para potenciar y fortalecer estos pequeños espacios de iniciativas de cooperativas y de propuestas más solidarias de distribución de la renta. Y también hay una experiencia que fue la de la Ñan de Yerba con Barrios Arrechea de Gobernador, que trató de fortalecer con esa marca a la Federación de Cooperativas, pero también ahí hubo historia, la cosa que a pesar del apoyo del Estado provincial, no lograron posicionar a la marca, y bueno, cuando estaban iniciando, apareciendo, sumando, consolidándose, vino la desregulación. Claramente en el caso de Misiones la desregulación lo tuvo el gobernador Apuerto, un gran yerbatero, socio de Molinos Río de la Plata, y obviamente que
el sentido de la política fue en el proceso fue en la línea de concentración económica que todos conocemos, y a partir de lo cual el INIM, por eso tiene tantas dificultades o está buenamente cooptado por las políticas de las grandes empresas agroindustriales. Y también yo creo que en una política inteligente e interesante podrían tener algún grado de asociabilidad con un proyecto de provincia mejor. Creo que tampoco sirve demasiado que aparezca la hierba como existe la campaña de la hierba sin trabajo infantil, o consuma hierba sin trabajo infantil. Creo que no sirve demasiado, y tampoco les costaría tanto, me parece, poner algo de esa riqueza que genera la hierba, ponerla al servicio de mejorar las condiciones de vida, porque sería una forma también, ya pensando en el mercado externo, que es el que se avisora como más promisorio a mediano plazo. Bueno, ahí las condiciones de calidad que tienen los mercados europeos, los mercados del primer mundo, incluyen también las condiciones sociales de producción. Así que también ahí, digo, me parece que habría condiciones para una suerte de alianza capital-trabajo, si querés, para hacerlo bien peronista. Lo que pasa que yo creo que el capitalismo argentino es como muy angurriento, lo mostró Macri. Macri podría haber seguido gobernando 4 años más si no hubiera sido tan angurriento y tan ambicioso para querer llevarse todo en el más corto plazo posible. Bueno, eso está en la naturaleza del escorpión. Lamentablemente, digo, hay otros capitalistas en otros países que son más inteligentes. Bueno, ahí está Carlos Borio con su pregunta. Vamos a darle la palabra. Si podés habilitarte. Ahí estás. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Haciendo trabajo de planificación en la zona de San Pedro, me tocó hacer planificación territorial, ¿no? Físico-espacial. Me tocó hacer algunos talleres rurales y ver el fenómeno que, por ejemplo, en vez de crecer en variación intercensal, el centro urbano de San Pedro, lo que crecían eran las colonias, por ejemplo, Colonia Paraíso. Y hablando con la gente, eran todos gente que venía de la chacra, habían dejado la chacra, ellos hacían referencia a los fideicomisos yerbateros, el alquiler de sus chacras, y habían adquirido, digamos, un nuevo hábito de vida, llamémosle así, urbano, en la escala de estas colonias, ¿no es cierto? Habían dejado un modo cultural para pasar a otro, que inclusive habían aparecido, fíjate la problemática que saltaba en una colonia como Paraíso, era la seguridad. Habían empezado temas de robos y demás que nunca los habían vivido antes. La pregunta es, yo no tengo muy claro la incidencia de estos fideicomisos yerbateros, si es algo reciente, y cómo lo podías caracterizar y ponerlo en el contexto de lo que bien has explicado, porque no lo manejo realmente. Sí, no conozco mucho en el caso yerbatero. Por ahí hay algunos trabajos de Víctor Rosenfeld que lo han hecho en el caso del té, que funciona como el secadero, la empresa que seca el té y exporta el té, les alquila el teal, la chacra, y pasa a ser un rentista, puede ser que en la misma chacra o en una zona urbana como vos estás planteando. Eso con el té ocurrió, y ocurrió mucho, y sigue ocurriendo. Es decir, los productores tealeros pasaron de ser 6, 7 mil, hoy creo que no llegan a 3.000, los productores reales, digamos. No sabía qué estaba pasando en San Pedro con las chacras, bueno, porque también habrá que ver el número en el cual logran el alquiler de esa chacra, pero bueno, se ve que es sacando un mínimo básico, más supongamos que tiene alguna asignación universal por hijo, más alguna otra cosa, ya le da para ir a la parte urbana, engancharse de la luz, engancharse del agua. Digo, me parece que ese proceso de urbanización también se explica en ese sentido y sale de la situación que sigue siendo compleja de vivir en las chacras con las condiciones, cuando las chacras no tienen las condiciones de electricidad, conexión, etcétera, digamos.
Bueno, yo creo que podemos ir ya redondeando y lo liberamos a Javier, además de agradecerle la participación. Creo que todos estamos opinando de que este tema de la yerba mate caracteriza una parte importante del sistema productivo y de la riqueza provincial, y es un tema para involucrarse y para incorporarlo a la discusión del desarrollo de la provincia, en el sentido que desde el campo nacional y popular pensamos, ¿no? Lo que debe ser un desarrollo. Así que bueno, seguiremos discutiéndolo. De nuevo, gracias Javier, y bueno, nos seguiremos viendo en distintas instancias para discutir nuestra provincia. Bueno, gracias por la participación y bueno, estamos a disposición para debatir y conversar sobre los problemas de la provincia y del país, que son muchos. Muy bien, bueno, Gracias. los despido a todos, les Gracias. agradezco y les adelanto, les anticipo que para el próximo miércoles tenemos una charla que va a estar referida a la ley de lemas, que vamos Bien. a tener un diputado provincial santafesino. Ellos han tenido éxito en derogar su ley de lemas, y a partir de ahí cambió la realidad política de la provincia hace ya 20 años. Así que ahí nos está recomendando un libro Ana María. Bueno, muchas gracias, los despido y hasta la próxima. Gracias, nos vemos. Chao. Gracias. Chao, chao.